La crisis de 1994, originada en México, denominado sus efectos como efecto tequila, que resultó en afectaciones a las economías de la región y de los Estados Unidos. A esta crisis se le caracteriza por la doctrina como la primera crisis en actual etapa de globalización de la economía mundial, que pudo haberse transformado en crisis del sistema en su conjunto de no haberse llevado a cabo las operaciones de rescate financiero. Los efectos de los aranceles, como consecuencia de la evolución imprevista de las circunstancias y por efecto de las obligaciones, incluidas como tal las concesiones arancelarias contraídas por una parte contratante en virtud de la crisis, desató que las importaciones de un producto en el territorio de esta parte contratante aumentaran en una mayor cantidad y por ende se realizaron en condiciones no amigables que causaron o amenazaron causar un daño grave a los productores nacionales de productos similares o inclusive directamente a los competidores del territorio mexicano. Dicha parte contratante tuvo la facultad, en la medida y durante el tiempo que fuera necesario, el prevenir o reparar ese daño, mediante la suspensión total o parcial de la obligación contraída con respecto a los aranceles de ciertos productos o en su defecto retirar o modificar la concesión. En el caso de los países centroamericanos, Guatemala, Honduras y El Salvador, también conocidos como el Triángulo del Norte, suspendieron sus negociaciones con México para el establecimiento de un acuerdo de libre comercio. Dicha reacción se dio dada la política de México al incrementar sus tarifas arancelarias en zapatos, textiles y algodón. Sin embargo, con la entrada en vigor del Telecán existieron ciertas restricciones. El año de 1940 es señalado como el punto de partida de un periodo de la economía mexicana que se conoce como el modelo de sustitución de importaciones. Debido a los efectos de la Segunda Guerra Mundial, la demanda de los bienes mexicanos se elevó y trajo consigo una elevada tasa de empleo. Algunas empresas incrementaron sus turnos de trabajo para satisfacer las demandas internas que no podían ser satisfechas. El año de 1982 representó el final de un limitado modelo de sustitución de importaciones, experimentado durante más de 3 décadas en nuestro país. En ese año, la crisis estructural del modelo se manifestó por medio de los resultados adversos de la economía, destacando entre otros por el mal desarrollo de indicadores tan importantes como el Producto Interno Bruto, la inversión, el déficit financiero con respecto al PIB y la inflación. Al pasar los meses, se corría el riesgo de que el país se quedara sin dólares en el Banco de México. Finalmente, el 17 de febrero de 1982, no hubo más remedio que devaluar. En agosto de 1982, Estados Unidos hizo un préstamo a México con la condición de que empezaran negociaciones con el Fondo Monetario Internacional para aplicar un plan de ajuste. Poco tiempo después, se iniciaron las negociaciones. Uno de los principales puntos era reducir el déficit público. El problema de México era que se había construido por varios años una estructura económica equivocada. Miguel de la Madrid tomó posesión el 1 de diciembre de 1982 y los principales retos que enfrentaban eran la inflación, el déficit de las finanzas públicas y la crisis de la deuda, por lo que el gobierno de México empezó un cambio en la estructura de la economía. En 1985, México ingresó al Acuerdo General de Aranceles y Comercio, mejor conocido como GATT, lo que significa un compromiso formal de abrir la economía a la competencia internacional. Una de las principales ventajas de la sustitución de importaciones se basa en la existencia de un mercado local definido, el cual debe protegerse contra competidores externos que amenazan la industria nacional. Esta posición se interpreta como una ayuda al crecimiento industrial del país, de tal forma que se puede decir que seguramente si el modelo de sustitución de importaciones para 1994 aún estuviera vigente, probablemente hubiera evitado la crisis o en su defecto hubiera evitado un menor golpe financiero. El mercado de capitales internacional, también llamado mercado accionario, es un tipo de mercado financiero de carácter internacional a través del cual se ofrecen y se demandan fondos o medios de financiamiento a mediano y largo plazo. El principal fin de este tipo de mercado
es actuar como intermediario, canalizando recursos nuevos y el ahorro de los inversores, para que luego los emisores puedan llevar a cabo en sus compañías operaciones de financiación y de inversión. En el mercado de capital participan diferentes instituciones del sistema financiero internacional, que hacen las veces de reguladores y además complementan las operaciones que se practican dentro del mercado, siendo los más importantes las siguientes: la Bolsa de Valores, la cual brinda la operatividad que demandan las operaciones financieras a partir de la supervisión y el registro llevados a cabo por los movimientos de los oferentes y demandantes, y además brindan información calificada respecto de cotizaciones y de la situación financiera y económica de las empresas. Las entidades emisoras, las cuales se tratan de instituciones que colocan acciones con la misión de lograr recursos de parte de los inversores. Pueden ser sociedades anónimas, el gobierno, instituciones crediticias o entidades dependientes del Estado, pero descentralizadas. Los intermediarios o casas de bolsas se ocupan de la compra y venta de acciones y de la administración de la inversión de terceros. Los inversionistas pueden tratarse de personas físicas, inversores extranjeros, inversores institucionales, entre otros. Es así como podemos visualizar que la experimentación de los mercados de capital internacional es de carácter volátil, debido a que ante la crisis financiera en México se pudo haber presentado la falta de una institución financiera internacional que regulara de manera efectiva la situación presentada en tiempos de bonanza económica, y el resultado podría haber sido otro. En 1994 ocurrieron varios eventos en México que provocaron inestabilidad en los mercados y terminaron con un ataque especulativo a las reservas internacionales del Banco de México a finales del año. Esto último llevó a la insostenibilidad del régimen de bandas cambiarias. El informe anual del Banco de México de aquel año describe los eventos más importantes. Por ejemplo, uno de ellos es que en el mismo año el mercado cambiario estuvo sujeto a presiones de tiempo en tiempo. En febrero, las tasas de interés en los Estados Unidos empezaron a elevarse. Por ello, provocó una rápida depreciación de la moneda nacional dentro de la banda de flotación. Con el cambio de gobierno en diciembre de 1994, hubo nuevos errores políticos, como el anuncio del entrante secretario de Hacienda, de desplazar la banda de flotación del tipo de cambio en 15%. Sin embargo, fue la gota que derramó el vaso, pues el ajuste no solo era insuficiente para corregir la sobrevaluación del peso, sino que era la admisión oficial de que el país estaba en graves apuros. Sería así el banderazo de salida a una nueva devaluación que desplomó el peso de 3.50 por dólar el 19 de diciembre hasta 5.76 pesos una semana más tarde. Sin embargo, esto quería decir que había entrado en vigencia la libre flotación del tipo de cambio. Se tuvo que tomar una serie de medidas que implicaron recortes presupuestales, la elevación de la tasa del impuesto al valor agregado del 10 al 15% y la restricción del crédito interno, entre otras. También hubo ayudas de Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional y otros bancos centrales por decenas de miles de millones de dólares. Sobra decir que ante la emergencia, los tipos de interés se dispararon. El rendimiento de los CETES a 28 días llegó en marzo de 1995 a rebasar el 80%. Durante 1994, el déficit de la cuenta corriente por 28.786 millones de dólares, aunado a las salidas netas por 1.650 millones en el rubro de errores y omisiones, solo pudo ser cubierto parcialmente por un ingreso de 11.549 millones en la cuenta de capital. Ello condujo a una desacumulación de 18.884 millones de dólares en las reservas internacionales brutas. En el informe anual se destaca que durante 1994 se observó un crecimiento muy significativo, es decir, del 8% de la productividad media por trabajador en el sector manufacturero. Dicho crecimiento representó la tasa más alta observada en la última década. Con ello, en los 4 años del periodo de 1991 a 1994, la productividad del trabajo creció a una tasa media anual de 6.7%, la cual es muy alta no solo históricamente, sino también en comparación a la observada en otros países. Esa evolución de la productividad de trabajo en el sector, que aporta más de 8 décimas partes de las exportaciones de mercancías de nuestro país,
es evidencia de que en ese periodo se mantuvo y aún así acrecentó la competitividad internacional de la economía mexicana. Además de la productividad del trabajo, también se recurre frecuentemente a índices de tipo de cambio real para medir la competitividad internacional de un país. La interpretación de tales indicadores y sus implicaciones con orígenes frecuentemente de discusión y controversia. Entre los índices de tipo de cambio real que se calculan con base a índices de precios, el menos controvertido es aquel que se estima con relación a una canasta de monedas de 128 países. Utilizando precios del consumidor, se tiene que en los primeros 11 meses de 1994 el peso mexicano se depreció en términos reales 14.8%. Considerando la devaluación de diciembre, la depreciación real de la moneda mexicana resulta del 76% durante el año. Cabe mencionar que hay acuerdos en que los índices de tipo de cambio reales basados en costos son superiores como indicadores de competitividad a aquellos calculados con índices de precios.